Ya, saludos a todos. Este día vamos a entrevistar a nuestra estrella entrevistadora, Juana Soria, que colabora con nosotros en Voces Latinoamericanas de la Literatura y es además miembro de nuestra página. Juana Soria, profesora de enseñanza primaria, cofundadora de la agrupación literaria Unicornio de Puerto San Julián, Santa Cruz, embajadora y mensajera de la paz, integrante de Chispazos Literarios, de 100 Poetas por la Paz, Juntos por las Letras de Aula, integrante de Amigos del Consejo de Paz de la República Argentina, ganadora de diversos premios nacionales e internacionales, autora de 8 libros, organizadora de encuentros y concursos de escritores en Villa Carlos Paz y Puerto San Julián, y desde Chispazos Literarios tiene 2 programas, Más allá de las palabras, que se hace entrevistas a poetas y artistas, y el programa Desde las Entrañas, que hace entrevistas a veteranos de Malvinas. Y hoy también en el programa Rostros y Letras de Voces Latinoamericanas de la Literatura, donde nos colabora. Mi querida Juanita, qué gusto estar contigo. Cuéntanos un poco más de tu vida, aparte de lo que ya he leído, dónde naciste, de dónde eres, qué te Bueno, gusta, muy en buenas fin. noches, Mónica. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Y bueno, yo nací en el sur de América, en Río Gallegos, y es la provincia de Santa Cruz. En su momento fue la última provincia argentina. Hoy la última provincia argentina es Tierras del Fuego. Estudié en diversos pueblos de la provincia de Santa Cruz y al casarme me fui a vivir a una localidad que queda a mitad de la provincia, es una localidad costera, que además es la historia viva de la provincia, porque en Puerto San Julián, en 1520, llegó Hernando de Magallanes y ancló ahí durante 4 meses. Entonces, para nosotros, Puerto San Julián es la cuna de la historia santacruceña. Después pasó como 2 siglos y en 1778 más o menos, estuvo Antonio de Viedma tratando de hacer una población a la que llamaron Florida Blanca. Y bueno, su gente es muy activa, muy cariñosa, muy decidida. Entonces también le llamaron San Julián la Rebelde. Ah, caramba. Y sí, y en la época de Malvinas, que a mí me tocó vivir porque dejé toda mi juventud en Puerto San Julián, allí nacieron mis hijos, los crié, 35 años estuve, y bueno, los recuerdos y la vida quedó allí. El venirme a Carlos Paz fue simplemente porque me avisaron que iba a ser abuela y no quería perderme esa parte de ver las panzas, de disfrutar los primeros días, de estar con los nietos. Y gracias a Dios los tengo muy cerca. El que está un poco más lejos es el hijo mayor, que tiene una hermosa familia. Y, y bueno, a 3 horas como máximo estoy con ellos. Así que tengo los 6 nietos cerquita para poderlos disfrutar. Y bueno, y en ese trajín de la vida fui a presentar a Puerto San Julián este libro que se llama El balcón de la orilla, Relatos de Malvinas, que es lo que viví en Puerto San Julián
y después de la presentación de este libro, que fue en abril, en el mes de septiembre, para el cumpleaños de Puerto San Julián, la Fuerza Aérea Argentina declaró a Puerto San Julián ciudad heroica. Porque bien. Sí, para mí fue una alegría enorme porque que el pueblo sea reconocido de las cosas que todos vivimos, unos de una manera, otros de otra, pero todos sufrimos las dos alarmas rojas, eh, el hecho de darle una mano a los soldados o a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que también hay que decir que hubo algunos que nos ha dolido mucho la guerra, porque primero que en toda guerra todo el mundo pierde. Segundo, que nosotros técnicamente no estábamos a la altura de lo que es una potencia mundial como Inglaterra. Claro. Pero nosotros plantamos nuestra bandera en Malvinas, y si bien hubo personajes, jefes, que las cosas no salieron como nosotros hubiésemos querido, bueno, nuestros soldados y nuestros hombres allí pusieron el corazón y la vida, y nosotros como población civil los acompañamos, ¿no? Como para decirte un algo chiquitito que parece una cosa pequeña, pero nuestras mujeres tejían guantes, medias, bufandas, y resulta que lo hacían con lana. Y los ingleses venían con una bufanda de tela de polar, y nosotros no conocíamos el polar en ese momento. Y ellos tenían algo que calentaba mucho, que era liviano, y los nuestros tenían lana que se mojaba y que demoraba mucho en secarse. Entonces Esa mojada. claro, y que se demora en secarse. Entonces, imagínate la gran diferencia abismal que tuvimos en cuanto a todo lo que era la tecnología. Otra de las cosas que cuento en este libro es que nosotros hacíamos oscurecimiento. ¿En qué consistía? En que los vehículos, si circulaban, tenía que ser con un ojo de gato, o sea, apenas una luz como para evitar males mayores. Pero los ingleses nos estaban viendo con pantallas infrarrojas. ¿Y qué es lo que veían? Claro, ¿qué era lo que ellos veían? No veían nuestros cuerpos, pero sí veían los caños de nuestra calefacción. Y nosotros, mira, en mi casa solamente teníamos 7 calefactores, porque la casa estaba calentita, tibia, y ellos veían la cantidad de caños de nuestras casas, que imagínate. Por eso te digo que fue un problema Una guerra tecnológico desigual. abismal. Entonces, la verdad que hubo muchas cosas, y después de la guerra hubo otras cosas que también nosotros como población civil tratamos de sobrellevarlas, de pasarlas, porque tras la guerra pasaron algunos años y sufrimos lo que fue el volcán Jackson, que nos tapó en ceniza. También. Claro. Pero estos soldados llegaron, los trajeron como a escondidas,
en colectivos con las ventanas cubiertas, tapadas. Durante 30 años no pudieron hablar. Algunos porque ellos, el postraumático de la guerra, y otros porque tuvieron expresamente la orden de no hablar. Qué terrible. Así que sí, en Argentina hemos vivido todo eso, unos más, otros menos, de acuerdo a la parte geográfica que habitábamos. A nosotros nos tocó Malvinas, estábamos enfrente y Puerto San Julián es la población más cercana a Malvinas. Hubo gente que le tocó vivir todo lo traumático de los secuestros militares cuando la dictadura. Acá en Córdoba, por ejemplo, habían muchas cárceles clandestinas, que eso nosotros en el sur no lo vivimos. Y bueno, otras provincias se noticiaron tarde de las cosas que pasaban, las noticias no tenían la rapidez y el vuelo que tienen hoy, no existían teléfonos. Fíjate que a mi casa llegaban los soldados y dice, señora, ¿puedo hablar por teléfono? Así que se paraban en el teléfono, llamaban a su casa y decían, llama a tal número, y colgaban y esperaban que llamaran. Y de esa manera se podían comunicar, podían escuchar a sus seres queridos y sus seres queridos saber que estaban vivos y en dónde estaban, Pero qué porque hubo tragedias, mucha ¿no? incomunicación. Qué tragedias. Las guerras siempre, como tú bien dijiste al inicio, no ayudan a ningún lado porque son pérdidas humanas y dolorosos sentimientos en los recuerdos que se viven. Nosotros en nuestro país también hemos sufrido guerras desgarradores con nuestros vecinos, especialmente Claro, el Perú, y asumimos una actitud que las fronteras son imaginarias, el claro, territorio es de todos, la América claro. grande, porque todo lo ha creado Dios y no somos dueños absolutos de nada, realmente. Y sabes que con esa actitud logramos ese acuerdo de paz y eso inculcamos en los jóvenes, en los niños, en nosotros mismos, ¿no? Que no existen fronteras, que las fronteras son imaginarias, que las barreras que nos ponen los intereses mezquinos de los que manejan el poder pueden ser vencidos con el amor, pueden ser vencidos con la solidaridad y con la unión. Como estos programas, mira, que si bien es un medio de desahogo de estas situaciones críticas, ¿no? Y que te ha permitido desahogarte y ayudar a muchas personas y escribir este libro, también nos hace reflexionar que no se vuelvan a dar entre nuestros pueblos de eso. Sí, la verdad, Mónica, que las guerras no sirven para nada, solamente ahondan las grietas, eh, y en definitiva, luchar y pelear, ¿por qué? ¿Para Ujú. qué? Lo estaba escuchando antes de que vos me llamaras, lo estaba escuchando al doctor Ernesto Cajan, que él hacía una referencia al tema de las guerras y nos está diciendo el doctor Cajan que eh, después de esta pandemia se viene un mundo nuevo que nosotros vamos a tener que aprender a manejar. Y entonces dice que hay países como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China, que ellos tienen el poder vertical porque tienen armas atómicas
con las que están ellos estudiando y están manejando. Y Y hay amenazando. también, y sí, lamentablemente, Moni, y hay otro grupo de gente que tiene un poder horizontal. Mencionaba a Israel, a India, a Irán y a Irak. Y decía que toda guerra trae desigualdad, tiene desigualdad, que trae hambre. Y vos fíjate, nuestros soldados pasaron hambre y sin embargo nosotros desde el continente les mandábamos comida, pero a ellos no les llegaba. ¿Por Qué qué? Porque bárbaro. logísticamente no tenían los medios para hacerle llegar a esos soldados la comida, porque estaban lejos unos de otros. Habían 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros de distancia, entonces la comida no les llegaba, las armas tampoco solían llegarles, y, Una y falta todo de eso. logística total, ¿no? Total, total. La Fuerza Aérea Argentina hizo proezas porque a nivel mundial nuestros pilotos fueron reconocidos, pero ellos navegaban al ras del mar y me contaba uno de los veteranos que cuando salieron de Malvinas, ya prácticamente con la rendición firmada, era que iban tan al ras del mar que las ventanas las salpicaba el agua, Qué ¿no? bárbaro. Y iban en un Hércules, que es ellos le llamaban familiarmente la chancha, porque es un Porque es avión grande. muy Ujú. grande y muy pesado, ¿no? Igual se utilizaba aquí para la guerra. Claro. Lo conozco, mi querida Juanita. Y, y, y el doctor Cajan nos habla de la intoxicación. Dice que nuestra gente joven está intoxicada mentalmente por los teléfonos, por, por los mensajes subliminales, y que todo esto lleva a un cambio que nosotros somos los responsables de hacerlo o de no hacerlo. Que, por ejemplo, ya no va a haber un gobierno a nivel mundial, que va a ser un gobierno globalizado, y que tampoco va a haber un poder económico visible. Entonces habla de lo que hoy ya son el Bitcoin, que es un dinero virtual. Virtual. Ujú. Y, y bueno, esto de haber tenido la oportunidad de conocer otros horizontes, uno ve que en toda Europa hay una sola bandera, que es la bandera de la Unión Europea. Entonces hay muchos países chicos, por allí algunos con poco poder, y bueno, eso es lo que nos lleva a la modernidad, ¿no? Es lo Y que no decía sabemos qué el... más con la inteligencia artificial, Juanita. Mira eso, es Sí, un peligro total a que seamos exterminados como raza humana. mira, el doctor Cajan hoy lo estaba escuchando con atención y él hablaba de que se nos incorporarían unos chips donde nos gobernarían, ¿no? Como está escrito en la Biblia, ¿no? El 666, Sí, sí, así la marca parece. de la Así que bestia. bueno, Muy dependerá de cada uno interesante. de nosotros qué es lo que vamos a resolver con una nueva sociedad, con una nueva vida en el planeta. O seguimos eh, quemando e incendiando bosques, o paramos un poco
y nos ubicamos como para que haya vida en el planeta. Y respecto a eso, ¿has escrito algún libro, Juanita? De lo que estamos hablando, no. El último que escribí es este, que es mi 8º libro, y son relatos cortitos de cómo era la vida en San Julián antes de la guerra y durante la guerra. Ya. Y otro de Así que tus bueno, libros, ¿cuál sería? ¿Cuál de los otros libros también ha tenido así tan buena acogida como este? los otros son poemas son libros de poemas, y tengo otro libro que es Tiempos de Palomas, que también tuvo muy buena acogida porque salió en un tiempo en que la ley educativa argentina estaba cambiando, se necesitaba tener un fundamento, el nacimiento de la institución, y justamente Tiempos de Palomas es la historia de las escuelas de Puerto San Julián que ayudaron a aquellos que pudieron, que al hacer los PEI, la programación educativa institucional, necesitaban información, y bueno, allí en el libro está la Y de información poemas, de claro. cómo nació cada escuela. Qué bien, qué interesante. Pero a mí me gustaría que nos leyeras un poema, Juanita, de tu autoría. ¿Será posible? Bueno, te cuento que este libro fue declarado de interés cultural en muchísimos lugares. También fue en el Parlasur, y tuve la bendición de poderlo presentar en el Mediterráneo, justamente cerca de las islas griegas. Y una de las cosas que escribí es Atlántico Sur, abril del 82. Conflicto en el Atlántico Sur, a 15 minutos del lugar. Días de algarabía, nervios, incertidumbre. Surca el cielo de mi pueblo un Hércules. La chancha, le decían. Las calles se vistieron con muchachos de uniforme. Los vecinos comentaban preocupados: ¿se vendrán los gringos para acá? Estamos del otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué van a venir? Y con sus intereses bajo el brazo, se vinieron buscando la Cruz del Sur. Cruzaron los trópicos y el Ecuador. 1 de mayo, bautismo de fuego. Malas noticias. El pueblo estaba tenso. Los aviones empezaban a salir en tandas bien temprano, y de tardecita algunos regresaban. Gente que contaba cuántos despegaban y cuántos volvían. El olor fétido a mentiras se instala en la población. Los pilotos, que vivían en la hostería a 2 cuadras en línea recta de mi casa, pasaban en vuelo rasante a modo de despedida. Qué Todos bárbaro. rezábamos. Hubo uno, Vázquez Daniel, que llegó al mediodía dibujando rondas negras en el cielo. El fervor patriótico se agigantaba. 3 o 4 días después, llega otro avión en emergencia. Tejía nubes blancas, y la chancha, extendiendo su cordón umbilical, lo reabastecía en vuelo. Duros fueron los días que dejaron el sabor amargo de la derrota, porque a algunos superiores les faltó estrategia. Nuestros pilotos fueron reconocidos mundialmente, mas el dolor anidó en nuestros corazones cuando el 14 de junio anunciaron: comunicado número, el coronel Menéndez arrió nuestra bandera allá en las islas. Aquella tarde, la nieve cayó copiosa, el frío se hizo intenso. Todos
lloramos pétalos de cristal aquel invierno. Muy lindo. Felicitaciones, Juanita. Muy sentido. El amor a nuestra costumbre, a nuestra tierra, a nuestra gente, traducido en un poema, pero que nos da una lección. Hoy tenemos que combatir esos sentimientos secesionistas de querer apoderarse del otro, ¿no? Por una ambición, una mezquindad que nace de esa falta de valores en el ser humano, que se están perdiendo en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, y nosotros, los adultos, nos hemos olvidado de transmitirlos. ¿Será tal vez eso? Pero que a Sí, través de estos programas, a través de nuestras letras, estamos en ese quehacer, ¿verdad, Juanita? Y en el y servicio hacia los demás. justamente estos programas, Mónica, son más que nada para reflexionar de qué mundo queremos dejarle a nuestros niños, a nuestra gente. El doctor Cajan, con sus 82 años, nos habla de una nueva humanidad, nos habla del respeto a los ancianos, el que haya agua para todos, el que haya salud y educación para todos. Y que revaloricemos todo aquello que son cosas buenas y bueno, a ver si podemos dejarles un mundo mejor, pero depende de cada uno de nosotros, de la actitud que cada uno de nosotros tenga. Y bueno, y nosotras como embajadoras de paz, Moni, nuestra forma de ayudar o de decir es justamente la palabra. Entonces, a través de nuestra palabra, llegar con ese mensaje de paz, de unidad, de, no digo sometimiento, pero sí de reflexión. Así es. Bueno, mi Juanita, yo te agradezco muchísimo. El tiempo se nos ha venido encima, pero ya habrá oportunidad y reitero mi agradecimiento no solo por la entrevista, sino por tu colaboración en Voces Latinoamericanas de la Literatura. Y ahí vamos en el programa Rostros y Letras, ¿verdad? Bueno, yo soy una agradecida de que me hayas elegido para colaborar con esto y que pueda sumar mi voz a la de ustedes. Muchísimas gracias, Mónica. Un gusto. Nos estaremos hablando. Ay, mi Juanita, no se me, grabando, sí, creo grabando. Bueno, no importa.